Bendiciones, amados hermanos, les saluda el pastor Oseas Sandoval del Ministerio de Casa de Gracia. En esta ocasión, rápidamente voy a entrar al tema. Voy a hablar de la segunda parte del estudio de la ley y la gracia. En la parte número 1 expliqué a grosso modo el propósito de la ley, la gracia, qué es la gracia, etc. Y en esta ocasión ya queremos entrar a la parábola que dio origen a la parte número 1, que fue explicar la gracia y la ley. De una manera así, muy por encima, porque como dije anteriormente, no es un estudio exhaustivo de la ley y la gracia, porque esto es extensísimo, ¿verdad? Entonces, la parábola que está dando origen a esta segunda parte del estudio de la gracia, del fariseo y el publicano, está en Lucas 18, 9 al 14, que dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa es la parábola que Jesús habló en Lucas 18 en referencia a los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ya veo las características del hombre, del fariseo, que menospreciaba a los demás. Mi pastor decía: si este fariseo hoy fuera a una iglesia, lo pondrían de anciano así, por todo lo que él hacía, por todas las obras que él hacía. Él fue al templo a darle cuentas a Dios de lo que él hacía. Es importante que miremos las dos caras, porque esa sería la ley y la gracia. Eso es importante, que le pongamos atención, que le oremos al Espíritu Santo, que nos ilumine, que su palabra penetre en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nuestra vida, para que podamos entender, cambiar y tener una vida bendecida delante del Señor. En los versos 9, 10 y 11 y 12, ahí encontramos la oración del fariseo. El fariseo era una secta en los días de Jesús. Estaban los fariseos, saduceos y los escribas. Ellos eran los que gobernaban la atmósfera religiosa en los tiempos de Jesús. Siempre mi Señor tuvo estos personajes, siempre le llevaron la contraria a Jesús, lo criticaban, le tendían trampas para ver si lo hallaban en un error, le contradecían, llegaron a decirle que él echaba fuera demonios por Belcebú. O sea, le llegaron a decir que era hijo de fornicación. Le llegaron a decir de todo al Señor Jesús, porque el legalismo exige, y cuando la gente no hace lo que el legalista quiere, se enoja, porque ellos no son felices y quieren que el otro, que es feliz, porque ya entendió la gracia y vive bajo el manto de la gracia que es Cristo, vive una vida plena, su familia, sus hijos, hogares bendecidos, economías bendecidas, mientras que el legalista muchas veces carece de esas bendiciones.
En este pasaje, en esta parábola, en la oración del fariseo, se denota que no necesitaba de Dios. Su vida religiosa estaba gobernada por lo que él hacía. El egoísmo. Y no lo que Dios hacía en él. Él le dio cuentas a Dios de lo que él hacía. En su oración, él criticaba a los demás, calificaba a los demás hombres de acuerdo al punto de vista de él. Ese era el fariseo. Porque la oración del fariseo es: te doy gracias. Oiga eso. Porque no soy como los demás hombres. Él era agradecido consigo mismo. Se sentía sin pecado. Lo hacía por interés propio. No perdamos de vista el origen de la parábola. Jesús dijo: a los que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los demás. Este fariseo confiaba en lo que él hacía, su vida religiosa. Gracias, porque no soy como los demás hombres. Él hacía discriminación. Y luego, hermano, él tenía la lista de cómo eran los demás hombres. Ladrones, injustos. Él se creía justo. Se creía una persona justa en su manera de pensar. Porque él confiaba en lo que él hacía. Él decía que era puro sexualmente, porque él dice: no soy adúltero. Era muy religioso, ayuno 2 veces a la semana. ¿Será malo ayunar? Por supuesto que no. ¿Será malo orar? Claro que no. ¿Será malo ir a la iglesia? Claro que no. Pero, ¿con qué intención yo hago las cosas? Si lo hago por amor, si lo hago por agradar a Dios, consagrarme para Dios, o lo hago para darle chile al otro, para competir. Nadie nos mandó a competir en el Evangelio. Este hombre era muy religioso, dice que ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y luego dice que él diezmaba de todo lo que ganaba. Doy diezmo de todo lo que gano. Yo creo que eso ahí descalifica a muchos. Porque a veces se les escapa un diezmo por ahí. O a veces no diezman todo lo que ganaron. Pero este hombre diezmaba de todo lo que ganaba. Entonces, ¿cómo estamos nosotros en esta lista? Trasladémoslo al tiempo de ahora, al 2020, con la pandemia ahí en todo el mundo. Y la oración del publicano era totalmente diferente. Publicano era una persona de mala reputación en aquellos tiempos. Los tenían por ladrones, por extorsionistas. Eran judíos que trabajaban para el gobierno de Roma, que tenía invadido Israel. En el léxico de ahora podemos decir aceptaban mordidas, cobraban de más. Eran personas de mala reputación en aquel tiempo. Pero este publicano, que era judío también, fue a orar al templo también. Pero miren la oración de este hombre.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Primero dice la palabra que estando lejos. O sea, este hombre tenía una convicción de pecado increíble. Porque dice que estando lejos, ¿se acuerda de los 10 leprosos? Dice que se pararon de lejos para hablarle a Jesús. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado es una pared que nos aleja de Dios. Este publicano tenía una convicción de lo que él era, de lo que él hacía, que dice que estando de lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Él no oraba así. Él oraba así, con su cabeza agachada. Él no se sentía digno ni de siquiera mirar al cielo, porque él se sentía mal. Eso se llama arrepentimiento ya. Cuando uno reconoce la condición espiritual de uno. Pero la religión lo que hace es querer justificar a la gente por las buenas obras que hacen. Cuando las buenas obras son resultado de cuando uno nace de nuevo. Porque por gracia somos salvos. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Porque dice que fuimos comprados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si yo hago algo para heredar la salvación, para obtener la salvación, estoy diciendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente. Y este publicano no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Se sentía indigno. Se acercó al trono de Dios con una convicción de pecado, con una convicción de lo que él era, de lo que él estaba viviendo, una vida torcida delante de Dios. Pero el Señor no echa fuera a nadie. El Señor no elimina a nadie, sino que si uno se acerca al Señor con un corazón arrepentido, el Señor nos acepta, nos perdona, su sangre limpia nuestros pecados. Y como tercer punto dice que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. Porque aquí está el corazón. En el pecho tenemos el corazón, de donde sale todo. De donde sale todo es del corazón. Porque mire lo que Jesús dijo en Marcos 7, 21 al 23. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. No es lotería lo que dije. Todas esas cosas, dijo el Señor, salen del corazón. Y era el corazón el que el publicano se golpeaba. Y luego, como punto 4 de la oración del publicano era: sé propicio a mí el pecador. La mejor versión dice: a mí el pecador. ¿Qué diferencia la oración del fariseo? Yo ayuno, yo oro, yo no soy igual que aquel, yo. ¿Se da cuenta el contraste entre la ley y la gracia? Porque los fariseos, ellos eran fariseos, saduceos, escribas, eran los que legislaban la ley en los tiempos de Jesús.
Salmo 51:7, salmo que escribió David después de haber adulterado, porque Dios no oculta las fallas de sus héroes. Dios no las esconde. Lea Hebreos 11 y me va a decir usted cuál de estos héroes de la fe no cometieron errores. No estoy diciendo que esta es licencia para pecar, no. Porque el que agarra la gracia para pecar es porque ya está en pecado. No más que no le habían abierto la puerta, pero ya tenía en su corazón el deseo de pecar. Por eso mucha gente cuando oye la gracia dice, oh, puedo hacer lo que quiero. No necesariamente. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. En otras palabras, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, dice Pablo, en el léxico de ahora, ¿verdad? Perdóneme si ofendo a alguien. Pero dice Pablo, no todo me conviene. No todo me edifica. O sea, cuando el creyente ha madurado espiritualmente, es como el niño. Al niño hay que andarle diciendo, solo un chocolate. No, la docena es para la semana, solo uno. Y lo viven guiando, dirigiendo, ese es el niño. Pero el adulto ya sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. Señora, si usted sigue tomando Coca-Cola, la diabetes se le va a empeorar. Tome agua. El adulto dice, no, pues si no dejo de tomar Coca-Cola, me voy a morir de la diabetes. Señor Apolonio, usted tiene el colesterol bien alto. Así es que deje de comer carne y todo lo que tiene colesterol malo. Y el señor Apolonio dice, bueno, si sigo comiendo me voy a morir de un ataque al corazón. Así ore día y noche y reprenda al diablo y reprenda el colesterol. Te vas a morir de colesterol, mijo, de ataque de ahí. Porque ya sabemos las causas del colesterol malo. Lo que quiero decir es que el adulto espiritual sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y la sabiduría, dice, el concepto de sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, una persona que hace lo malo es una persona que no tiene los sentidos ejercitados, espirituales ejercitados, y no tiene sabiduría porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿quién va a sufrir las consecuencias? La persona. Yo no tengo derecho a decirle así, porque mire, cuando yo señalo así, 3 dedos me señalan a mí. Si yo señalo así, 3 dedos me señalan a mí. Jesús dijo, ¿por qué miras la basura en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes? Primera de Corintios 6:12 dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, dice Pablo, mire, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. La Biblia es clara. Pablo, el encargado del Evangelio de la Gracia. Eso lo expliqué en la primera parte de este estudio, de esta plática, si usted le quiere llamar así. Lea Gálatas 2:7, en donde Pablo dice, a Pedro se le encargó el Evangelio de la circuncisión y a mí se me encargó el Evangelio de los incircuncisos, que eran los gentiles. Porque usted sabe que la ley de Dios decía que había que circuncidar a todo varón a los 8 días. Aunque Dios le dio la circuncisión a Abraham cuando no existía la ley. Estaba la gracia ahí. La gracia existe desde el Génesis. Empezó cuando Dios le dio la ley a Moisés. El legalista vive de la apariencia, como el fariseo de la parábola. Gálatas 2:11 dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable
Antes que llegaran algunos de parte de Jacob, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retractarse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Verso 14. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: tú que eres judío, vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? El gran apóstol Pedro, hermano, tremendo apóstol Pedro, un personaje bien folclórico en la palabra, en los evangelios, el que hablaba por todos, un carácter impestivo, etc. Él, cuando se juntaba con los gentiles, comían, hermano, lo que la ley prohibía: tacos, burritos de buche, de cachete, de cerdo al pastor. Él entraba a todo, Pedro, y se juntaba con los judíos, con los gentiles, pero eso era prohibido para él. Y cuando venían los de la circuncisión, esos legalistas, Pedro se separaba y no los todavía con la carne en los dientes. Y Pablo lo vio y lo reprendió Pablo a Pedro. Y Pablo dice conducta hipócrita. Porque Pedro en ese momento tenía dos actitudes: la de comulgar con los gentiles y la de separarse de los gentiles por miedo a los otros legalistas. Y hasta Bernabé, hermano, Bernabé cayó en el asunto ahí. Ahí Pablo dice, hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Tener dos caras, una en la casa y una en la iglesia. En la iglesia todos somos bonitos, todos sonreímonos. Ahora ya ni de cachete se van a poder saludar. Ni la mano tampoco, por el virus vino a separar todo eso ahí. En la iglesia todos danzamos, cantamos, lloramos, pero en nuestra casa, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? La conducta, dice el apóstol Pedro. El publicano, volviendo al publicano, que ahí lo dejamos golpeándose el pecho, aquí lo retomamos ahorita, decía: Dios es propicio a mí, el pecador. Y David en el Salmo 51:17 dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. David está hablando después de que pasó más o menos un año del adulterio que tuvo. El rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Él conocía a Dios. Saúl no cometió adulterio, pero Saúl tenía un pecado más grande, que era la rebeldía. No escuchaba, no hacía caso. Y terminó mal el rey Saúl. David cometió grandes errores, tuvo problemas en la familia, cometió esos pecados, pero David se quebraba delante de Dios. Y Dios lo perdonaba, aunque las consecuencias del pecado las tuvo que pagar, porque el profeta Natán le dijo: la espada no se apartará de tu casa por lo que has hecho. A estas alturas podemos ver el contraste entre el fariseo y el publicano. Parábola de Jesús. El fariseo pensaba en los demás. El fariseo vivía viendo cómo llegaban los demás. Cualquier parecido a lo que yo estoy diciendo, a la manera de pensar de alguien ahí afuera, es pura coincidencia. No lo hice por nadie, nadie me pagó a mí para predicar este mensaje.
El publicano pensaba en él. Sé propicio a mí, yo soy el pecador, yo necesito ayuda, yo reconozco mis pecados. El publicano, el fariseo no. El publicano llegó para pedir perdón de sus pecados. El fariseo llegó para ver el pecado de otros. El fariseo usaba su propia norma para juzgar a otros. Y ya para finalizar quiero decir esto. Quiero leer Mateo 23:3. Esto puede sonar duro para el que vive un evangelio legalista, pero no para el que ha entendido el evangelio de la gracia. Mire lo que dice Mateo 23:3 en adelante. Jesús describe a los fariseos y saduceos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Características de un fariseo legalista. Hoy diríamos características de una denominación, de una iglesia, etcétera, que practica el legalismo. Porque el legalismo impone normas. Jesús dijo, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea, hablar es fácil. Imponer cargas a la gente es fácil. Ore, ayune, haga esto, haga aquello. Hermana, su matrimonio está mal, perdone a su esposo. Pero tal vez la hermana que está dando el consejo no ha perdonado a su marido, a su esposo, a los hijos. Y eso lo carga en el corazón, no lo sabe nadie, solo Dios y ella. O viceversa, el hombre. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ponen cargas sobre la gente. El evangelio de Cristo no es ese. No es de ponerle cargas a la gente. Porque el trabajo de los pastores no es cambiar a nadie. Porque ni uno se puede cambiar. Yo tengo que pedirle a mi Padre todos los días, rogarle que me cambie Él, que me ayude, que me dé el poder del Espíritu Santo para dominar mi carácter, mi temperamento, para etcétera, etcétera. Para no contestarle grosero cuando la gente hace malos comentarios negativos de lo que uno pone en las redes sociales. Hay gente que ni educación tiene para comentar, con malas palabras, ofensivas, otros pelean, que etcétera, etcétera. Tenemos que, Señor, perdona a esta persona. Ábrele los ojos, por lo menos vio el mensaje. Criticó mal y todo, pero está bien, no hay problema. Dios nos perdona y nosotros también. Dice el verso 5, estoy leyendo Mateo 23:5. Antes, hacer todas sus obras antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensanchan sus filacterias, se extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros lugares, los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Miren las características de los fariseos. Amaban el ser vistos. Reverendo tal, siéntese, esta silla es especial para usted, siéntese ahí, como el rey o la reina. Eso es lo que está diciendo mi Señor aquí, trasladado al léxico de hoy. Hay gente que se ofende cuando uno hace eso, porque dice, bueno, para todo hay. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Oh Dios. Hermanos amados, hagamos todo para que nos mire Dios, no los hombres. Porque los hombres a veces no agradecen, ni gracias te dan. Por eso no hagamos nada esperando el saludo de la gente. No, si lo dicen, gloria a Dios, pero si no, yo ya lo hice para Dios. No lo hago para agradar a nadie. La esposa cristiana que haga todo para Dios, y Dios se va a encargar de tu pancho, hermana. Hermano cristiano, tú haz las cosas para Dios, llévale sus flores, sácala a comer. Ahora no se puede, pero dile, te quería sacar a comer, pero no se puede, entonces ten una buena excusa. Sácala a tomar un vaso de agua si no tienes dinero, al parque. O sea, hazlo para Dios, porque la palabra dice, hombres amen a sus mujeres.
Hermana, sujétate a tu esposo, porque la palabra dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero por amor, estos hombres, dice el Señor, que todo lo que hacían, las obras, era para ser vistos por los hombres. Ese es el evangelio legalista, que todo lo hacen para que los miren. No. Yo me acuerdo cuando yo servía, ya dije en la parte número 1, dije que tengo 35 años en el evangelio para la gloria de Dios. Y yo me acuerdo que cuando yo era diácono Ujier nos decían, hermanos, no sirvan con la camisa apretada, no suden la camisa ustedes, dejen que Dios la sude por ustedes. Lo que nos decían es, no sirvas a la fuerza, porque vas a dejar la iglesia y el privilegio. Porque en tu corazón tú no quieres servir, tú no quieres hacer algo bueno. Ten la libertad de hablar con tu líder, decirle, hermano, mire, me voy a meter con el Señor, voy a adorar y todo, para que, etcétera, etcétera. Y mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ya no quiero explicar más para no ocupar más tiempo. Ahora, en el evangelio legalista, lo que acabo de leer ahí, tomemos en cuenta lo siguiente. Mire que estoy hablando Biblia. Estoy leyendo la Biblia. Para que nadie piense que es mi opinión, ni estoy respirando por la herida. Yo estoy tranquilo. ¿Quién era más santo, Jesús o Juan? Piensen eso. Enfatizan en los cambios externos, no en el interno. El vaso se limpia solo, dijo el Señor. ¿Quién tiene el figurín cristiano? ¿A qué denominación en el mundo Dios le dijo cómo las mujeres deben de vestirse, por ejemplo? ¿Quién tiene el figurín cristiano? Decía mi pastor. ¿Quién lo tiene? Y ya sacan en los textos, ¿verdad? Que vuestro vestido no sea ostentoso, que no sé qué, pero al final dice que el adorno debe ser el interno, no el externo. Entonces, puede tener adorno externo, pero interno no tienen adorno. No voy a explicar eso por el tiempo. El que ha entendido que es salvo por gracia, lucha contra el pecado guiado por el Espíritu Santo. Y a modo de conclusión, quiero decir, os digo, el final de la parábola, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Cristo. El que se humilla, mire, hay recompensa, será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. El fariseo, con todo lo que hacía, no salió justificado, salió igual. Pero el publicano, dice el Señor, salió justificado, salió perdonado. Sé propicio a mi pecador, dijo. Esa palabra propicio es interesante de investigarla. Ya para finalizar, quiero contarle una reflexión que escuché el otro día, de cuando en una iglesia invitaron a predicar a un predicador joven. Así, verde todavía, ¿verdad? Y subió como pavo real al púlpito. En el púlpito se le olvidó todo, no supo qué decir y se puso a llorar y bajó todo humillado. Bajó todo acongojado. Dicen aquí en Guatemala como gallina accidentada bajó. Perdón si ofendo a alguien con esos dichos de Guatemala. Y la viejita que lo vio le dijo, mira mi hijo, le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste, le dijo. Así es. Porque la gloria le pertenece a Cristo. Y todo lo bueno que la gente pueda ver en nosotros, no es por nosotros, es por su gracia, es por su misericordia. Acerquémonos pues al trono de gracia,
para obtener el oportuno socorro a todas nuestras necesidades. Que esas obras hermosas que hagamos, las hagamos impulsadas por el amor que le tenemos a Dios. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos enseñe. Eso dijo el Señor. Me acuerdo en los años 85, cuando en la iglesia donde yo nací y crecí, empezó a haber se convertía la gente a montones. Mi pastor decía, dejen a la gente en paz, a los nuevos convertidos. Dejen que el Espíritu Santo y la palabra los guíe y norme sus vidas. Porque en las iglesias muchas veces hay gente que dice, hermana, ahora usted es cristiana, ahora vestido largo, no pintura, y el velo se lo tiene que poner. Hermano, es la palabra, la doctrina, la explicación de la palabra y el Espíritu Santo el que tiene que hacer eso. Nosotros, nuestro trabajo es predicar, tirar la semilla, y depende del terreno, así va a crecer o no va a crecer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y orémosle al Señor que Él nos ayude y que tenga piedad de nosotros, porque no hay justo ni aun uno. Todos somos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y somos invitados a crecer espiritualmente, a ser maduros, a llegar a ser el hombre perfecto, el hombre maduro, dice el griego en esa palabra. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos a la próxima. Amén y amén.